Saludo fraterno a todos los que me ven. Gracias por acompañarme. Hoy voy a reflexionar como todos los días de la palabra de Dios, del Evangelio del Misal de la Iglesia Católica. Antes de empezar siempre con el Evangelio, yo hago una mini reflexión como de 4 o 5 minutos. Pero esa no es la reflexión que yo quisiera que ustedes se vieran. Yo la subo, esa mini reflexión, porque hay gente que no le gusta ver media hora. Pero la verdad es que a mí me gustaría más que vieran toda la reflexión completa, porque se habla de la palabra de Dios, del Evangelio. Esa mini reflexión que yo hago es casi que una reflexión personal basada en la Biblia, pero no es la importante. Ejemplo, en estos momentos voy a hablar de algo que me llamó mucho la atención, de que hay personas que no les gusta que yo les diga que muchas personas se van a condenar. Que muchas personas están llamadas a la condenación. A las personas no les gusta eso. Ejemplo, desde hace 500 años se ha venido predicando un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó. Y esos personajes se llaman apóstatas de la Iglesia Católica. Son personas que se han condenado y seguirán condenándose. Desde hace 500 años Martín Lutero se le ocurrió apostatar de la Iglesia Católica y a raíz de lo que él hizo, muchos decidieron tomar sus propias riendas. Después de él, Calvin era un ayudante de Calvino, era un ayudante de Martín Lutero y dijo, no, yo me voy a montar mi propia iglesia. Calvino tomó, consiguió ayudantes y esos ayudantes también montaron su propia iglesia. Enrique VIII dijo, yo también me monto mi propia iglesia y montó la luterana. Y así, la luterana no, se me escapa el nombre. Y así, durante estos 500 años, hay 70.000 iglesias y todo el que coge una Biblia dice, ve, de esto se vive bueno, me voy a emprender unos pasajes bíblicos, me voy a montar un garaje, voy a colocar sillas blancas, voy a poner un altar allá al fondo y al frente voy a poner un aviso, el aviso que a mí me dé la gana, eso sí, lo voy a buscar de la Biblia. Y monta un aviso y es un protestante, es un apóstata de Dios. Y creen que porque habla bonito de Dios, porque aleluya ni alaban a Dios, entonces son salvos. No son salvos. Desde hace 500 años, muchas personas, miles de personas, se han venido condenando de generación en generación, en generación, hasta el día de hoy. Y seguramente que de aquí para adelante, muchas más se van a seguir condenando. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha sido culpable también de esta situación. Comencemos con Martín Lutero. Cuando el Papa accedió a que Martín Lutero montara su propia iglesia, ese Papa de ese tiempo fue la persona que debió no permitirle a Martín Lutero que abriera la Iglesia Católica. Pero hay un detalle muy especial. Estamos en pueblos que las leyes pueblos donde usted puede montar la iglesia que quiera y la ley le permite, y es un error, muchachos. Hoy día las personas que están por fuera de la Iglesia Católica se condenan todas, y eso no les gusta a la gente no les gusta eso, que digan que se van a condenar, porque la gente piensa, un error que tienen es que Dios es pura misericordia, es puro amor, y si yo lo alabo, lo aleluyo, lo glorifico en una congregación diferente a la iglesia de Cristo, Él me va a salvar. Y es un error, muchachos, es un error, y precisamente hoy el Evangelio nos va a hablar de ese tema. Es una cosa increíble. Esto lo traía yo desde ayer pensando, yo dije, le voy a decir a la gente, 500 años de apostasía llevamos. Y todo el que sea apóstata no se salva, eso tenga la plena seguridad. Señora o señor que está en los Testigos de Jehová, señora o señor que está en las Pentecostales, en la Ministerial de la Piraquive, en los Adventistas, en la Luz del Mundo, se los quiero asegurar, no se salvan, ni uno solo, ni uno. Y ustedes ahorita van a escuchar en el Evangelio que eso está escrito, que no se salva ni uno. Eso está escrito.
Por lo tanto, lo que yo les estoy diciendo que está en la Biblia, ustedes se dejen de guiar por la Biblia. Si está en la Biblia, es la verdad. Por eso, cuando un pastor mentiroso le dice a usted, sálgase de la iglesia católica y véngase para esta congregación, que aquí sí hay salvación, ahí no hay salvación, ahí hay condenación. Desde el pastor hasta todos los que lo sigan a ese pastor mentiroso, todos se condenan. Yo sé que esto no gusta, pero tengo que decirles la verdad. Prefieren una mentira. Prefiere que los engañen diciéndoles que Dios es pura misericordia, y es el error de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña la misericordia de Dios y es válida, pero también es válida el temor a Dios y no lo enseñan. No lo enseñan. Se sale una personita, vamos a poner un nombre, doña Lucrecia, se sale de la Iglesia Católica, el padre todos los días la veía ahí al frente. Y doña Lucrecia un día fue dejada, la convenció un pastor mentiroso de que se saliera de la Iglesia Católica. Y doña Lucrecia no volvió a la misa. Y al padre o al sacerdote le importó un carajo que se haya ido. Y doña Lucrecia ahora está condenada. ¿Por qué? Porque se salió de la iglesia que la podría salvar. Ahora cree doña Lucrecia que estar en los Testigos de Jehová, en la Luz del Mundo, en los Adventistas, en la Pentecostal, se va a salvar, y no se salvan. No se salvan ni uno solo. Y esto está escrito en la Biblia, y hoy creo que en la primera lectura nos lo va a decir, y todas las lecturas creo que se va a referir a ese tema, y yo se los voy a mostrar dónde está, para que ustedes se den cuenta que lo que yo les estoy diciendo no es palabras de César Arias, aunque la estoy diciendo de palabra mía, está escrito. Pero les digo, es mejor que se vean todo el Evangelio que solamente esta mini reflexión. Iniciemos pues, espero que hayan entendido esta primera parte. Iniciemos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la primera lectura, que esta primera lectura, Dios mío bendito, es terrible. Esta primera lectura es terrible. Nos volvemos a persignar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 7, 6, 11. El Señor se enamoró de vosotros y os eligió. Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Sí, el Señor se enamoró de vosotros y os eligió. No fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos por 1000 generaciones. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia, acabando con él. No se hace esperar a quien lo odia, lo castiga en su propia persona. Observa pues el precepto, los mandatos y decretos que te mandó hoy que cumplas. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. No nos vayamos desde el principio, el Señor está enamorado de su pueblo. Aunque Moisés está hablando del pueblo de Israel, que es un pueblo pequeño y es un país pequeño, el Señor hoy nos habla a todos a través de Jesucristo. Ya no solamente es el pueblo elegido, ya somos todos nosotros. Pero ¿quiénes somos todos nosotros? El mundo entero. El mundo entero sí, porque el Señor quiere que todo mundo lo ame, que el mundo entero, Él no ha venido a juzgar al mundo, sino que el mundo se salve a través de Él. Y Él quiere que todo el mundo se salve, pero ese mundo entero se basa solamente en estas personas. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman. Reconoce pues que el Señor es Dios.
Entonces, vamos a clasificar. Los guerrilleros, ¿aman a Dios? No lo aman. Los asesinos, sicarios, ¿aman a Dios? No lo aman. Los políticos corruptos, ¿aman a Dios? No lo aman. Los ladrones, estafadores, engañadores, ¿aman a Dios? No lo aman. Eso lo leíamos la semana pasada, cuando le preguntaron al Señor cuál es el mandamiento más importante, y el Señor decía: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principal mandamiento, y ahí es donde nosotros nos dejamos guiar de este texto. Solo entrarán al reino de los cielos los que aman a Dios. Pero viene una cláusula. ¿Quiénes son los que verdaderamente aman a Dios? Estos, porque aquí podríamos meter a los protestantes. Los protestantes alaban, aleluya, y glorifican a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Ellos también caberían ahí. Ellos también caben ahí. Doña Lucrecia, que se salió de la Iglesia Católica por seguir a un pastor que alaba y aleluya a Dios, también debería salvarse doña Lucrecia. Pero aquí hay una cláusula que es la que dice que no, que ni un apóstata se salva, y es esta. Vuelvo y repito: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos por 1000 generaciones. No basta solo con decir Señor, Señor, sino que hay que obedecerle al Señor. Si usted no obedece su mandato y sus preceptos y sus normas, usted no hace parte de la salvación de Dios. No hace parte. ¿Y qué pasa con esos apóstatas que dicen alabar a Dios? Y ayer yo les decía una parte: por sus frutos los conoceréis. Y entonces las personas malinterpretan este pasaje bíblico. Por sus frutos los conoceréis. Pues si alaban a Dios, aleluyan a Dios, pues son de Dios y alaban a Dios. Pero es que ese pasaje bíblico tiene una segunda parte o una primera parte. Creo que está primero y luego está esa parte de segunda. Y la primera parte dice: no se pueden sacar de los cardos uvas, y no se puede sacar de las espinas flores, por decir algo, otra fruta, otra cosa. No se pueden sacar de los cardos uvas, ni de los tal cosa, de las espinas miel, por decir algo. Es que no recuerdo bien el texto, pero ahí es cuando dice: por sus frutos los conoceréis, dándonos a entender que si una persona no enseña las cosas de Dios, no puede dar buen fruto. Que si una persona no le obedece a Dios en sus mandatos, no puede dar buen fruto. Entonces, cuando yo me meto con los protestantes, con los apóstatas, porque esto es otra cosa que tengo que decirlo antes, es que ellos se pusieron el apellido o el nombre de cristianos, pero ese no es el nombre de ellos. El nombre de esas personas que dicen ser cristianos, el nombre correcto es apóstatas o protestantes, es el nombre correcto. El nombre de cristianos no, el nombre de cristianos somos los católicos, los que le obedecemos a Cristo, los que obedecemos sus mandatos, normas, decretos, leyes de Cristo. Esos somos los cristianos. Pero como ustedes no le obedecen, ustedes no son cristianos. La palabra correcta para ustedes es apóstatas o protestantes. Esa es la palabra correcta. Y ahora viene lo que les va a pasar, que es de la parte que yo les estoy diciendo, y por eso a la gente no le gusta. Pero castiga en su propia persona, o sea, a cada cual, a doña Lucrecia. Cuando dice a su propia persona, quiere decir que a doña Lucrecia, por haberse salido de la Iglesia Católica, el Señor, pero castiga a doña Lucrecia, a quien lo odia. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia, acabando con él. No se hace esperar a quien lo odia, lo castiga en su propia persona. Vuelvo el perro arrepentido a volver a repetirle lo mismo.
Vea, muchachos, no es lo mismo decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y otra cosa muy diferente, yo le obedezco a mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. No es lo mismo. Volvemos a los ejemplos de siempre. Si en Juan 20, 21, 23 el Señor dice que debemos ir a confesarnos con un sacerdote para que Él nos perdone los pecados, los apóstatas o protestantes dicen que no hay necesidad de ir donde un sacerdote. Son apóstatas, están en contra de Dios, desobedecen a Dios. Y voy a agregar algo más que está escrito ahí: odian a Dios. No, pero ¿cómo así que lo odiamos, César? Pues si no le obedecen, no son de Dios, muchachos. Y aquí viene una cosa más terrible todavía, y es esta: observa pues el precepto, los mandatos y decretos que te mando hoy que cumplas. Esto es lo terrible para los protestantes. Si Dios ordena que debemos obedecerle sus preceptos, normas, mandatos y decretos, debemos cumplirlos. Pero si ustedes dicen que no hay que cumplirlo, entonces usted odia a Dios, usted no es de Dios. Y esto también va para los malos católicos. Esos católicos que van a misa, que es, oiga, esa es la comidilla favorita para los de los protestantes, los malos católicos. Ellos jamás, los protestantes jamás van a mirar a los santos. A ellos no les interesa mirar un santo como ejemplo. A ellos les interesa mirar los malos católicos, los que van a misa y luego van y se meten a cantinas, los que van a misa y luego van a la casa y le pegan a la mujer y le cascan a los niños, los que van a misa y critican al vecino, critican a la vecina y son malos vecinos. Esa es la comidilla favorita para los protestantes. Los protestantes jamás van a mirar un santo, jamás van a mirar una persona íntegra, jamás van a mirar a un buen católico, nunca. A ellos no les interesa ese caso. A ellos les interesa son los malos católicos, porque de eso viven, de eso comen, para eso es lo que los sostiene en el protestantismo, un mal católico. ¿Y el mal católico se va a salvar? No se salva. Ayer me decía un médico, César, es que mire el tiempo de la Inquisición, la Iglesia Católica, condenaban a personas, condenaban gente solamente para quitarle sus tierras. Y yo le decía a mi hijo, pero deje de mirar al ser humano como era de terrible. Le voy a dar la respuesta a eso. No se salva ni un obispo, ni un sacerdote, ni siquiera un papa de los tiempos de la Inquisición, que cometieron toda clase de abominaciones porque hacen con tierras o por poder. Ni uno, ni siquiera un papa se salva. Se salva. Porque cometieron abominaciones, toda clase de atropellos contra los seres humanos. Ellos no se salvan. Deje de estar mirando ejemplos de personas siniestras. No se salvan. Un sacerdote pedófilo, me decía una dama un día: César, es que yo no volvía a confesarme porque yo un día estaba con un sacerdote que me caía lo más de bien y me parecía lo más de lindo y toda la cosa, cuando un día es que tratando de darme un beso a la fuerza, y por eso yo no volví a creer en los sacerdotes, y por eso yo no volví a confesarme. Y yo le dije: mi amor, usted sí está muy mal, mi amor, pobrecito ese sacerdote, condenado está, pero que usted haya perdido la fe por un sacerdote, ahí sí está usted mal. Y entonces le puse el ejemplo: si usted va y se confiesa, y usted sale de la confesión toda llena de espíritu, y a los 5 minutos llega a su casa y le dicen: venga, ¿cómo le parece que acaba de llegar la policía y cogieron al sacerdote que la confesó a usted por pedófilo? Lo cogieron por pedófilo porque salió de donde usted estaba confesando y luego se metió a la casa cural y allá es que tenía un niño y lo estaba violando. Eso es terrible. Y le digo yo a ella: ¿su confesión es válida o no es válida? Porque él estaba representando a Cristo cuando te confesó, pero cuando estaba violando al niño dejó de ser Cristo, era un ser humano pedófilo. Va a ser condenado, ya va a ser juzgado en esta tierra y va a ser condenado si no se arrepiente de ese pecado. Esas son las circunstancias que los protestantes no alcanzan a visualizar.
Ellos se quedan solamente con el error de los de la Iglesia Católica, con todos los errores. La basura que nosotros tenemos en la Iglesia Católica es la comidilla favorita para los protestantes, la basura. Un hombre que sea católico y fuma, bebe, toma, anda con mujeres para arriba y para abajo, es un sinvergüenza. Esa es comidilla, la comida favorita para los protestantes. Para nosotros es basura. Basura viviente, que se escuda diciendo yo soy católico. ¿Católico? ¿Qué clase de católico es? Eso es lo que yo quiero decir en esta primera parte. Vamos a leer el Salmo. Salmo 102. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas sus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos tratan como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Y este último pedacito es hermoso. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Esto es verdad y está escrito en la Biblia. El Señor es compasivo y misericordioso. Pero ahora nos vamos a saltar a la otra parte. Solo sí y solo sí con el que le teme al Señor y le obedece sus mandatos, no más. Por eso es que el Señor dice en una de esas que le preguntan, pero ¿por qué el Señor come con publicanos y prostitutas? Y el Señor dice, porque yo he venido no a estar entre los aliviados, sino entre los enfermos. Se salva más fácil una prostituta que una persona, que un fariseo. Porque la prostituta en cualquier momento se va a arrepentir de su pecado y va a regresar al redil. Pero el fariseo dice, no, yo obedezco según lo que está establecido en Dios. Yo no tengo por qué confesarme con un sacerdote. Yo no tengo por qué comer ese pan insípido, esa Eucaristía. Se salva más fácil una prostituta que un publicano, que un fariseo. Vamos a leer la segunda lectura, hoy como que hay fiesta. Dios nos amó. Primera de Juan 4, 7, 16. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado un espíritu, en que nos ha dado su espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Yo soy uno de los que todos los días les voy a estar repitiendo lo mismo, que creer
no es decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, sino que creer significa obedecer sus mandatos. Por eso es que hay frases como esta: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Porque se trata en creer y obedecer. Para eso es que el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Y otra que es más terrible es: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, creer no es lo que hacen los protestantes. Yo creo en mi Señor Jesús y lo alabo y lo aleluyo y lo glorifico. Eso no sirve para nada, porque se trata en obedecerle a Dios. ¿Entienden esto, muchachos? Bueno, todos los días se lo voy a estar repitiendo. Vamos a leer el Evangelio, Mateo 11, 25, 30. Soy manso y humilde de corazón. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a dividir este texto en dos partes. La primera parte es terrible. Yo no digo cosas terribles. La primera parte es muy terrible, por lo que el Señor ora. El Señor va a orar a Dios. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, y va a orar a Dios. Y mire la oración que le ofrece a Dios, tan terrible, porque es una oración terrible. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. ¿Terrible o no es terrible? Oiga, te doy gracias, Padre, es que le agradece al Padre. Eso es terrible. ¿Por qué es terrible, muchachos? Porque dice la segunda parte, le has escondido estas cosas. Y cuando dice le has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, quiere decir que una persona que se considere muy doctorada en la vida, un filósofo, un matemático, un científico, que se considere muy ilustrado en la vida, dice aquí que la palabra de Dios se la ha escondido a esa persona para que no crea en el Evangelio. ¿Eso es terrible o no es terrible? Un sabio. Entonces yo siempre coloco a Stephen Hawking. Stephen Hawking, ese caballero que era aquí así, y yo siempre cada vez que ese caballero que era aquí así estaba en una silla de ruedas, pero tenía una mente lúcida y descubrió los hoyos negros y todas esas cosas del universo, cómo giraba el universo en torno a las estrellas, al sol y todas esas cosas. El tipo era un entendido, era un sabio impresionante. Pero cuando le preguntaron sobre Dios, dijo que no creía en Dios, que Dios no existe. ¿Y por qué él dijo eso? Porque él se le ha ocultado las cosas del Evangelio, se la han ocultado. O sea que él no es llamado al reino de los cielos. No es llamado. ¿Por qué? Porque Dios le ocultó estas cosas para que no crea en el Evangelio. Si Stephen Hawking, o ponga usted el que quiera, cualquier científico, dice, como lo dijo, creo que lo dijo Aristóteles, la duda metódica, ¿es de quién es que es la duda metódica? Yo solo sé que nada sé. Yo solo sé que nada sé. No sé si es de Platón o Sófocles. No recuerdo. La duda metódica.
Yo solo sé que nada sé, seguramente que termina diciendo, todo se lo entrego a Dios. Porque me he dado cuenta que Dios creó tanta inmensidad que no sé cómo la creó. Y le entrega todo en manos de Dios, se salva. Pero Dios le oculta estas cosas a los sabios. ¿Y quiénes son los entendidos? Vuelvo a repetir los entendidos. Voy a ponerles un entendido, que es los apóstatas. Yo, ¿por qué me voy a ir a confesar con un sacerdote? Si un sacerdote es un hombre común y corriente que yo, y algunos son más pecadores que yo, porque algunos son hasta pedófilos. Esa teoría barata no la sabemos hasta de memoria. Es un entendido. ¿Yo por qué tengo que ir a confesarme? Ya, está poniendo en cuestionamiento lo que Dios ordena. ¿Yo por qué voy a ir a comer esa Eucaristía insípida? Ahí no está Cristo. Y a pesar de que lo lee en Lucas 22, 19, y en Juan 6, 53, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Él cuestiona a Dios y dice, ¿yo por qué voy a comer ese pan? Ahí no está Cristo. Lo cuestiona. Es un entendido, porque él dice, pero venga, póngale la lógica, vea, esto es una hostia, y esto es un pancito blanco ahí. ¿Qué va a estar Dios ahí metido? ¿Cómo va a estar Dios metido ahí? Se pone un entendido con sabiduría humana a pensar en que cómo puede estar Dios en una hostia, cómo, y que vivo. Eso no se lo creen sino los idiotas católicos. ¿Ahí qué va a estar? Cuestionan y se vuelven entendidos, y entonces ¿Dios qué hace? Les esconde esto. ¿Es terrible o no es terrible? Por eso los protestantes no se salvan, ni uno solo, ni uno. Desde hace 500 años para acá. Eso sí, tengo que poner a salvedad, a menos que se hayan arrepentido, hayan regresado a la Iglesia Católica, hayan confesado su pecado de apostasía y hayan orado el credo, confesado y participen de la Eucaristía, se salvan. Pero que continúan en eso y murieron en esa incertidumbre de que yo que voy a comer ese pan, de por qué yo me voy a confesar con ese sacerdote, no se salvaron, ni uno solo, muchachos. Y esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque está escrito en la Biblia. Terminamos entonces con este tema. Se le ha escondido, pero mire lo contrario, y se le ha revelado a los sencillos. Mire cómo está escrito, a los pequeños. ¿Y sabe quiénes son los pequeños? Los que aceptan. Papá, mamá, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis exabuelos, todos terabuelos, todos recibieron a Cristo, enseñaron la doctrina de Jesucristo y la pasaron de generación a generación, y yo la recibí. Y yo se la paso a mi hijo, y mi hijo se la pasará a la descendencia de él. Somos pequeños para Dios, porque nosotros no cuestionamos a Dios, simplemente aceptamos la voluntad de Dios. Si Él dice que debemos confesarnos, nos confesamos. Si Él dice que ahí está en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo, pues la comemos y no nos ponemos a cuestionar nada. Simplemente guardamos por fe lo que Él dice. Esos son los pequeños, los que obedecen los mandatos del Señor. Esos son. Y luego terminamos ya, en el último minuto, terminamos diciendo, todo se me ha entregado y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y esta es la parte más terrible. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vea, si ustedes no quieren creer en lo que yo les estoy diciendo, a mí me va y me viene. El Señor dice, no se lo revelo, no lo conoce, no lo entiende. Yo puedo hablar con mi amigo que es médico, hablo con él, y él no quiere entender lo que yo estoy diciendo, no pasa nada. No le he revelado el Evangelio a esa persona. Por mucho que él trate de entender, no lo va a entender, porque le mete sabiduría humana a las cosas espirituales de Dios. Y uno no puede meterle sabiduría humana a las cosas espirituales. Uno no entiende las cosas y los misterios de Dios. Solo aceptamos lo que el Señor diga. Y luego terminamos con esta partecita
que es venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar, por mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Y ese es otro tema también muy largo que podría explicarles, pero se me acabó el tiempo. Muchachos, hay que ir a Cristo siempre que tengamos dificultades, si estamos enfermitos, si tenemos problemas en casa con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con los vecinos. Vayan siempre a Cristo, entreguen sus fuerzas a Cristo y Cristo lo ayudará. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.